Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Queda como encaje. A mí me encantaría para una salida de playa o un bolerito. Se vería preciosa. Para esta puntada necesitamos múltiplos de 6 más 3. O sea, los múltiplos de 6 son por bloque más los 3 de la cadena. Entonces vamos a tejer 3. Por lo tanto, voy a montar 21 cadenas. Empecemos. 1, 2, 3, 19, 20, 21. Los dos primeras cadenas vamos a tejer puntos bajos. 1 y 2. Tejemos 4 cadenas al aire. Falta una. Ok. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta vamos a tejer un punto bajo. En la sexta también. O sea, van a quedar aquí 2 juntos, aquí otros 2 juntos. 4 puntos, 4 cadenas al aire, 2, 3, 4. Nos saltamos 4, 1, 2, 3, 4. Y en el quinto tejemos un punto bajo, en el que sigue también. Y repetimos 1, 2, 3, 4. Nos saltamos 4 cadenas aquí abajo, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos nuestra base. Ahora vamos a tejer 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Volteamos y aquí en el hueco vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y otros 2 puntos altos. Nos vamos a saltar al siguiente hueco. 1, 2 puntos altos, 2 cadenas y otros 2 puntos altos. 1, 2. Nos saltamos la siguiente cadena, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Nos vamos a saltar este. En el punto de la orilla, en el punto bajo de la orilla, hacemos un punto alto. Aquí empieza así nuestro dibujo. Ahora vamos a tejer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos a saltar aquí al centro y vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Tejemos 4 cadenas. 2, 3, 4. Y tejemos otra vez en este hueco 2 puntos bajos. 4 cadenas. 2 puntos bajos en el hueco
Si vamos, esta nos va a servir de base para el siguiente dibujo. 2 cadenas y en la cadena de hasta arriba de subida hacemos un punto alto. Ahora vamos a tejer 4 cadenas al aire. 4, volteamos y en este hueco vamos a tejer 2 puntos altos. Vamos a repetir esta puntada, la vamos a repetir aquí. 2 puntos altos, estamos formando en diagonal. 2 cadenas al aire, 2 puntos altos, nos brincamos al siguiente, 2 puntos altos, 2 cadenas, otros 2 puntos altos, aquí tejemos otros 2 puntos altos para que quede encontrado con este. Hacemos una cadena al aire y aquí tejemos un punto alto. Ahora vamos a hacer una cadena al aire, volteamos y tejemos un punto bajo aquí, otro punto bajo aquí, 4 cadenas al aire. Aquí metemos 2 puntos bajos, 4 cadenas al aire. Nos saltamos al siguiente hueco, otros 2 puntos bajos, 4 cadenas al aire. Aquí en el hueco, un punto bajo y en la cadena hacemos otro punto bajo. A lo que me refería con que van quedando en diagonal es que aquí están hacia afuera. Aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay dos. O sea, aquí tenemos dos. Vamos a repetir. 1, 2, 3. En la cadena, un punto alto, un segundo punto alto, 2 cadenas, otros 2 puntos altos. Nos saltamos a la siguiente cadena. 1, 2, 2 cadenas al aire, otros 2 puntos altos. Nos saltamos a la última. 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, otros 2 puntos altos. Igual, repetimos aquí un punto alto.
Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos y nos vamos a meter a este hueco a tejer 2 puntos bajos. Tejemos 4 cadenas, 3, 4, nos brincamos al siguiente hueco y tejemos 2 puntos bajos en el hueco. 1, 2, 3, 4. Nos metemos en el siguiente hueco y tejemos 2 puntos bajos. Aquí tejemos 2 cadenas y en esta hacemos un punto alto. Es en la última cadena de subida. Ahora tejemos 4 cadenas al aire. Volteamos y en este hueco tejemos 2 puntos altos. Nos vamos a brincar al siguiente hueco. Tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas, otros 2 puntos altos en el mismo. Nos saltamos 1, 2, 2 cadenas, 2 puntos altos, nos vamos aquí a la orilla y tejemos nuevamente 2 puntos altos, igual que aquí. Ahora hacemos una cadena al aire y en la tercera cadena de subida hacemos un punto alto. Aquí vamos, ya repitiendo la puntada, miren. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Volteamos y aquí vamos a tejer no, perdón, aquí tengo un error. A ver. Hacemos una cadena al aire. Se me olvidaron los 2 puntos bajos de la orilla. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Tejemos 2 puntos bajos aquí adentro. 4 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Un punto bajo y un punto bajo. En la última cadena de inicio. Y aquí la tenemos. Y aquí está. Esto es lo que les decía. Aquí tienen un bloque, otro bloque y otro bloque. Y aquí tienen una sola, un bloque, otro bloque y una sola. Entonces lo estamos haciendo el dibujo en diagonal. Aquí tenemos los 3 bloques, 1, 2, 3, igual que aquí abajo. Y luego aquí 1,
la mitad solamente, los dos y aquí la otra mitad. Y así vamos a repetir cuantas veces queramos la puntada hacia arriba o con los múltiplos de 6 a lo ancho, cuanto queramos, más los 3 puntos. Obviamente se le puede hacer toda una orilla y se vería precioso. O hacer alguna prenda. Si hacen alguna prenda, compártanosla, por favor. Ojalá les guste. Mire, aquí la tenemos. Ojalá la disfruten, la puedan aprovechar y se diviertan. Saludos. Gracias. Bye.